Bienvenidos, esto es Hoy Nos Toca a la Noche. Vamos a repasar diferentes informaciones y vamos a tener el análisis en cuanto a la política, al deporte, también a la economía, todo lo que ha sucedido en el país y principalmente poniendo mucho foco también en este año electoral, 2019, donde empiezan a aparecer todos los condimentos políticos. Y vamos a hablar de Cambiemos, del gobierno nacional, que armó un informe de gestión en el que se paran de cómo encontraron el país, qué es lo que estuvieron haciendo y cuáles son los desafíos. En toda esa gestión que empezaron a dar, poniendo los puntos en cada una de las temáticas de los logros que realizó el gobierno de Mauricio Macri. Pero con Giselle Rumó lo que vamos a evaluar es principalmente qué piensa la mesa chica de Cambiemos, qué piensa la mesa chica del gobierno, en el que está evaluando y dejando trascender de que la gente sí ve y los logros que está teniendo el gobierno, pero que en realidad se difunde más que nada la situación económica que no tiene ningún lugar por donde pararse. Otro de los puntos de la política del día de hoy que vamos a tocar con Giselle también es la reunión de Roberto Lavagna con Juan Schiaretti en Córdoba. Precisamente Juan Schiaretti en Córdoba, allí un peronista que habló y que está muy cercano a Roberto Lavagna en la necesidad de tener un candidato, un espacio que aúne a una alianza en diferentes sectores como el socialismo, el gen de Margarita Stolbizer y buscar allí una alternativa para presentar un candidato. Pero no estuvo en cualquier lugar, estuvo en Córdoba donde está latente esta división de Cambiemos constantemente entre lo que podría llegar a darse una interna que no dejó muy bien parado a toda la situación política interna de Cambiemos. Por lo tanto, allí también una luz y un foco que vamos a tener con el análisis de Giselle. Vamos a hablar qué ocurre con la ley antibarras. Esa ley que muchos, o al menos un sector, esperaba para que se pongan penas más duras a los barras. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se va a reanudar entonces la discusión en el Congreso de la Nación? En nuestros estudios va a estar Guillermo Madero, director de Seguridad de Espectáculos Futbolísticos del Ministerio de Seguridad. Como verán, mucha información, mucho para analizar, poco tiempo, no hay para perder. Política, economía, deportes, les deseamos. Vamos a darle las buenas noches a nuestra mesa de hoy. Nos toca a la noche. ¿Cómo estás, Giselle? Muy bien, Diana. Muy bien, buen miércoles. Buen Nico, miércoles, Santi, ¿cómo Diana, va todo? Muy bien, Bueno, vamos a discutir diferentes temas y principalmente vamos a comenzar con la política, porque este informe de gestión de Cambiemos tuvo varios condimentos. Sí, bueno, el gobierno lo que hizo hoy es publicar este informe con lo que ellos consideran que son sus logros de gestión durante los primeros 3 años del gobierno de Mauricio Macri. ¿Cuál es la intención? Bueno, en medio de la crisis económica es demostrar que se hicieron cosas y compensar así los malos resultados en la economía, por supuesto. Es un informe de gestión que elaboró la jefatura de gabinete, encabezado por Marcos Peña, Hernán Iglesias Ilia, pero que además pasó por el consenso y el análisis de las 3 fundaciones de los partidos que integran Cambiemos, que son la Fundación Pensar del PRO, la Fundación Alem de la UCR y la Fundación Hannah Arendt de la Coalición Cívica. Vos nos venías adelantando esta necesidad que tenía el gobierno de ir teniendo reuniones intelectuales. Es la misma mesa que acá contamos hace unos días, claro, que también está elaborando una suerte de plataforma de campaña. Bueno, primero lo que hicieron fue terminar esto que básicamente va a funcionar como para potenciar, vamos a decir relatos, se van a enojar, el relato, el discurso del cambio cultural. El gobierno lo que quiere es despertar nuevamente esta idea del cambio, otra vez entusiasmar a su núcleo, a los propios, o sea, consolidar el voto propio, que ellos dicen que no es todo duro, hay duros y blandos, y después, bueno, sumar unos 10 puntos. Ellos hoy están hablando que tienen entre un 30 y un 33% de intención de voto.
en el 2017 tuvieron 41%, dice, bueno, tenemos que conseguir 10 extras. Claro. Pero básicamente, dicen, la campaña todavía no empezó, el escenario está bastante desordenado, no sabemos quién va a ser candidato, porque en realidad, bueno, ellos creen y apuestan a que sea Cristina, lo venimos diciendo, para polarizar y confrontar entre dos modelos. Todos los pero puntos del informe fueron varios. Claro, pero básicamente ellos lo que piensan es, con este informe que hoy lo tuiteó el presidente Macri, lo tuitearon todos, es instalar y recordar lo que se hizo, ¿no? Es un informe de 300 páginas, en las redes circula una versión reducida de 50, pero básicamente, bueno, dividen en distintos ejes, relevaron las 44 áreas del Estado y ellos encontraron hasta logros en la parte económica, porque hablan del levante del cepo y la salida del FOLT de manera exitosa, pero obviamente no es el fuerte. Básicamente hacen hincapié, bueno, en lo que es transporte y obras públicas, y ahí sí, por supuesto, ellos ahí remarcan, es larguísimo, yo elegí algunas cosas, algunos puntos. Y algunas cosas que vamos a escuchar cuando los veamos a los funcionarios y a los candidatos en la tele van a repetir esto, ¿no? Que la revolución de los aviones, que hay un 40% más de pasajeros de cabotaje, los 13 metrobuses, que se hicieron, en 3 años se construyeron más autopistas que en los últimos 65 años, que todas las obras públicas o al menos que salieron, se terminaron. Sí, bueno, salieron un 40% más baratos porque no hubo corrupción. Bueno, ellos remarcan también en lo que es transparencia, lucha contra la transparencia y la corrupción. Ahí destacan varias leyes, la ley de acceso a la información pública, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la ley del arrepentido, la normalización del INDEC, el DNU de extinción de dominio también está incluido. Bueno, destacan también algunos logros sociales. Ellos quieren dicen como pararse en lo positivo en algún punto el gobierno nacional. Ellos lo que dicen es, nosotros hicimos cosas. Lo que pasa que la inflación y el dólar, dicen, la inflación y el dólar nos tapan, digamos, no nos da la visibilidad, porque se llevan, digamos, todos los titulares. O sea, básicamente sería, él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. Bueno, Faltó el eslogan, la canción y el jingle. Lo que pasa es que yo dice que la gente, hablan, viste, del cambio cultural. Yo a veces dudo, cuando uno piensa que el gobierno de Cambiemos en el 2015 ganó por apenas en el balotaje 2%, vos decís, es un cambio cultural real, porque no, cambio cultural implica una cosa más general. Después también te pones a pensar, ellos te lo dicen, bueno, es el primer presidente no peronista que va a terminar su mandato. Hoy lo dijo en una entrevista también Nicolás Dujovne por la radio. Bueno, se ve que es uno de los speech, titulares que pero quieren obvio, pero que es real recordar igual, constantemente. que en este caso es real. Y dice, bueno, también dicen, hacía años que en la Argentina, en medio de una crisis como esta, que la reconocen, severa, el presidente sigue siendo competitivo, que es verdad, tiene entre 30 y 33%. Entonces dicen, la gente no está mirando solo la economía. Si tendrán razón o no, hay una cosa, este gobierno comete muchos errores en la gestión, pero hasta ahora, siempre en todo lo que tiene que ver con el laboratorio electoral y con las campañas electorales, siempre les fue bien, siempre acertaron, ¿no? Con Marco Peña y Jaime Durán Barba. No sabemos qué va a pasar ahora, la verdad, que la crisis le preocupa a la gente. En todas las Jaime Durán sondeos, Barba, viste que es un gran estudioso también de cómo son los votos, cómo están compuestos los votos de cada uno de los sectores, los votos duros, los votos blandos, los indecisos y demás. Seguramente estarán con un montón de encuestas que le dan sobre la mesa, no nada más lo de ellos, sus votos duros y sus votos blandos, sino los de la contra, ¿no? Los posibles candidatos que pueden llegar a estar en la vereda de enfrente. Igual, bueno, esto lo venimos diciendo. Ellos obviamente que apuestan a la polarización con Cristina, apuestan al peronismo dividido, apuestan a que haya un mínimo repunte económico, como para que ellos tengan las posibilidades de reelegir, ¿no? Obviamente no en primera vuelta, están preocupados, yo estoy en la Casa Rosada y te dice, está difícil la cosa, pero también está desordenado todavía el escenario electoral, porque ni Cristina todavía ¿Contra quién? dijo algo. Claro, y además también dijeron una cosa, todavía no lanzamos la máquina de campaña, ¿no? Como diciendo, estamos haciendo gestión, mostrando gestión, bueno, se tienen confianza en eso, pero todavía falta.
Es lo que venías diciendo, Gise, que en realidad es una plataforma por la cual basarse dentro de lo positivo que hay y que sea algo que los funcionarios empiecen a replicar. Sí, es una forma, por eso te digo, de potenciar este discurso del cambio cultural y sacar un poco de escena, o sea, ellos dicen, nosotros no vamos a negar la recesión ni la crisis. Cada vez que nos pregunten y todo, vamos a hablar del tema. Pero no queremos hablar solo de eso. Queremos también decir, bueno, en 3 años hubo obras, hubo un montón de cosas que, bueno, lo van a repetir Escuchemos como también una a suerte Duchovne, de manual. que hoy tiró Dale. como esa nueva forma de comunicar las cosas positivas. La economía es un proceso dinámico, ¿no? Y yo creo que no podemos subestimar a los argentinos. No podemos subestimar a los argentinos. Esta idea de que solamente van a mirar cómo estoy hoy, independientemente de la película, del país que estamos construyendo. Y la gente no solo mira la inflación y el día a día, también mira la infraestructura que se está construyendo. Yo digo, estamos confiados, convencidos de que la sociedad argentina nos va a seguir apoyando. Creo que representamos el futuro y que la sociedad argentina va a querer seguir apostando hacia el futuro. Bueno, ahí está. Bueno, viste, es el discurso. Un ministro de Economía en una radio es campaña. Sí, bueno, obvio, es un discurso de campaña. Por eso digo, este informe, que algunos le decimos a los periodistas, es una suerte de manual también, porque va a servir para ordenar el discurso hacia adentro. O sea, todos van a ir ahora, Marcos Peña se lo dio, y van a estudiar todos, y van a ir después a los programas y van a repetir todo esto, por supuesto. Ordena hacia adentro un discurso para la campaña, claro que sí. Y yendo a otro de los temas del día, en este caso en el que nos trae Nicolás, a tener un poco de visión acerca de los sindicatos en la Argentina. El convenio ya 87 de la Organización Internacional del Trabajo y nuestra Constitución, el artículo 14 bis, ya establece y abre la puerta para que puedan haber una organización gremial, democrática, ¿no? Y que pueda ser aceptada con la simple inscripción. El tema es que en la Argentina tenemos más de 3.000 gremios, algunos con una simple inscripción, y estamos hablando de casi 1.600, pero cosas curiosas empiezan a aparecer como la del sindicato de los presos. Sí, es curioso porque la mayoría de los sindicatos cuando aparecen se definen Vamos de como vuelta porque único. por ahí estoy queriendo que me corrijas. El sindicato de los presos. El nombre real es Sindicato Único de los Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria. De los presos. De los presos, sí. Sí, de los presos. No tiene nombre. Hay un nombre que me persigue como un karma hace 6 años. Estamos hablando de Yuri Tevirevich Kepich. Es un ucraniano. Si me acuerdo ese nombre de memoria, imagínate lo recuerdo a ese hombre. Está preso en Argentina hace ya 2 décadas por homicidio agravado. Está condenado a prisión perpetua. Con lo cual, ya que está de moda eso de por qué no expulsamos a los delincuentes, bueno, esta persona ya cumplió 20 años, ya podría ser deportado de Ucrania y que siga y que sea problema de otro. Pero este hombre, con mucho tiempo adentro de la cárcel, empezó a estudiar. Primero aprendió el idioma, lo aprendió muy bien. Después empezó a estudiar Derecho. Y después empezó a encontrar formas de divertirse. O sea, lo decimos en serio. De 2 décadas preso. Estás preso de por vida. Y bueno, buscás formas de entretenerte. Y De empezó vivir. a pasear de habeas corpus, presentaba un habeas corpus todos los días. Todos los días un habeas corpus. Entonces todos los días salía del penal e iba a parar a un juzgado a explicar en qué se había agravado su condición. Cuando dejaron de darle pelota, terminó armando un sindicato. Pasados los años. Esta noticia que surgió hoy, que la Corte dijo no están en condiciones de pelear nada, empezó en 2014, cuando hacen el planteo de reclamo de si nosotros estamos trabajando en el penal, nos corresponde cobrar aguinaldo y vacaciones. ¿Está bien? ¿No te vas de vacaciones a ningún lado? Exacto, no me puedo ir de vacaciones a ningún lado, páguenme las vacaciones. Esto es insólito. Bueno, hubo todo un debate y hubo un juez de primera instancia que les dio la razón. Perdón, ¿ustedes por los futbolistas tienen aguinaldo y vacaciones? Sí, por supuesto, pero este disparate... No. Hay toda una Es justificación. insólito. Hay toda una justificación. O sea, si hay una profesión que se rige por el sesgo de información, o sea, la herramienta número 1 de la abogacía es el sesgo de información. Vos vas a buscar lo que a vos te sirve y lo vas Claro, a el usar gris. deformándolo para tu beneficio. El gris. Es así. O sea, La letra chica. herramienta número 1, el abogado, las leyes, no, el sesgo de información. Entonces, esta persona agarró todos los huecos y empezó a encontrar vericuetos y dice, pará, los legisladores argentinos sancionaron la ley 24460, en la cual regulan las actividades laborales de los que están detenidos, privados de su libertad, con sentencia, ¿sí? Y claro, encontraron algunos puntos
raros, porque hay un punto principal en el 121, inciso F, en el cual dice que a los que trabajan estando detenidos les corresponden, tienen igualdad de derecho que cualquier otro trabajador. Entonces, en Argentina eso es igualdad para derecho a agremiarte, derecho a vacaciones, derecho a aguinaldo. Ahora, también hay otras modalidades de trabajo en Argentina. Y la pregunta es, ¿qué sindicato va a tener una persona que está privada de su libertad? ¿El que trabaja en la panadería del penal? Puede ser panadero. Sindicato de panaderos. El que trabaja en la manufactura metalúrgica es de la UOM. El que trabaja en carpintería... No, él crea el sindicato único de trabajadores. Entonces empieza a pararse... Y tuvo muchos diálogos con la CGT en su momento y con la CTA. Y claro, todos se encontraban, no, sí, está bueno, hasta que decían, pero es una locura lo que estamos haciendo. El planteo es básico. Hay muchas formas de trabajo, algunos en locación de servicios. Vos estás prestando un servicio y el que presta servicios no tiene ni aguinaldo ni vacaciones. O sea, vos facturás, ¿sí? Y acá, ¿cuál sería la patronal? Entonces, ¿Cuál sería el como jefe de prestar ellos? un servicio y no como una cuestión también de actividad Trabajar, para reinsertarse Y a ver, el vamos, día de mañana en la por eso, sociedad. también vamos a quitarle un poco de este manto de no, qué es lo que pretenden. Si vos tenés a un preso juntando tiempo nada más adentro de un... No, o sea, obvio. no lo resociabilizás. Tienen derechos, igual estudian. También hay algo que es votar. puntual. También No, algo que es puntual. Pero es interesante para que el día de Para que mañana se adquieran resociabilicen. conocimientos y Exactamente. puedan reinsertarse en la sociedad. Pero eso lo podés entender entre los presos que atentaron contra el derecho a la propiedad privada. El que está preso por homicidio, o sea, no lo resociabilizás trabajando. O sea, otro motivo lo llevó a delinquir. ¿Sí? El que está preso por abuso sexual también está por otro motivo detenido. Entonces te encontrás con serios problemas y este hombre utilizó todos esos vericuetos y el planteo llegó a la Corte y la Corte le dijo, ustedes no están inscriptos, no tienen derecho a pedir esto y en realidad tienen todos los derechos que se les están contemplando, este no les corresponde a ustedes. Pero la Corte tampoco fue tajante, dijo, no están inscriptos. O sea, en cuanto, si algún día un Ministerio de Trabajo, ¿Y en eso algún cuándo fue? delirio le dan esto fue ahora, fue hace unos días nada más, el 7 de marzo. Si algún día un ministro de Trabajo o un secretario de Trabajo Estemos medio preparados. trasnochado le da la personería gremial, estás al horno. Bueno, justamente por eso yo me mencionaba que hay como 1.600 y moneda de gremios que simplemente están Sí. inscriptos porque le dan la Sí. posibilidad y pueden Pero estar con el allí. tema de los trabajadores carcelarios ha habido un retroceso tremendo en los últimos 50 años. Puntualmente, en la década del 70, la dictadura militar eliminó el tema del trabajo. ¿Sí? Vos antes eras detenido y te obligaban a trabajar, Claro. lo cual no quiere decir trabajo forzado. Sí, lo mencionaste también. la Trabajo otra vez. forzado es, o sea, de eso de ir a picar piedras, No lo no, podés obligar. pero te obligaban a trabajar y eso fue toda la vida, durante la gestión de Petinato, durante la gestión de la presidencia de Mitre, siempre era, vos estás preso, tenés que trabajar, ¿por qué? Porque de alguna forma tenemos que juntar el dinero para que vos tengas cuando salgas a la calle y para pagarle a las víctimas. Eso es algo que nunca nadie tiene en cuenta. El preso debe trabajar para resarcir a las víctimas. Claro. Es para algo indemnizar elemental. a Ahora, las víctimas del ¿qué hacemos con el tema de los derechos? Y sí, bueno, esa ley fue mal sancionada y ahora te encontrás con este temita. ¿Tienen derecho a trabajar? Sí, tienen derecho a trabajar. ¿Tienen la obligación de trabajar? Eso fue abolido primero por la dictadura y fue confirmado por la Corte en el 2004, en un fallo que eliminó la obligación de trabajar, diciendo que no se lo puede obligar a una persona a trabajar en libertad, menos se lo va a obligar a trabajar estando detenido. Y ahí surge otro debate. ¿Qué hacemos con el que está detenido y no quiere trabajar? Y ahora estamos debatiendo directamente el que quiere trabajar, si se puede agremiar o no. Bueno, y hablando de obligaciones que son necesarias a veces para tratar de educar o de reinsertar, en este caso como nos planteaba Nicolás, a alguien dentro de un marco de trabajo, hay una novedad dentro del ámbito deportivo muy interesante que es la de Newell's, porque también va y redirecciona, ¿no? De que los chicos jugadores, los niños, los que quieren ser jugadores grandes estrellas como vos, Santiago, Así tienen que estudiar. Sí, es una obligación para el equipo de Rosario, para Newell's, que todos sus jugadores de inferiores estudien. Ellos le apuestan, confían en que pueden entrenarse, competir y estudiar al mismo tiempo. Y para los que no lo hagan, a modo de represalia, no jugarán los fines de semana y peor aún, les darán el pase en su poder a fin de año. Ellos apuestan a que un futbolista más inteligente, estimulándolo
en inteligencias múltiples, porque no solo es darle las herramientas a nivel futbolístico como para que crezcan y puedan resolver mejor las jugadas, sino que apuestan a esto, justamente, a estimularlo A formarlos. varios frentes como para que a nivel futbolístico crezcan, pero a nivel humano también. También. Y Claro, no y de- si un día se te acaba la carrera, por supuesto, el promedio de los futbolistas que llegan a primera es muy, muy bajo. Y justamente lo que tratan Enrique Borrelli, que es el coordinador general, junto a Jorge Grifa, que es el captador de talentos, han coordinado y han impulsado esta medida que es deserción cero en el colegio. Apostar a que los chicos vayan porque justamente ¿Y pasa cómo esto. lo controlan? ¿Cómo pueden llegar a controlar que vayan al colegio? ¿No pidieron una asistencia? Sí, seguramente? van a tener un asistente donde van a estar permanentemente monitoreando las faltas como para estar encima de que el chico haya ido al colegio y pueda entrenarse ese día. Si el chico no va al colegio, ese día no se va a poder entrenar y van a tratar de estar siempre encima como para poder mantener paralelamente fútbol y estudio para su crecimiento personal más que nada. Me parece que es una iniciativa pionera muy interesante para que puedan replicar también en otros grandes equipos. Bueno, nosotros volvemos, vamos a tomar un corte muy pequeño, enseguida regresamos en Hoy Nos Toca la Noche. Cuando en general ocurre algún disturbio en lo que es la escena del fútbol, todos empiezan a hablar por todos los medios, en la calle, en los bares, en la familia, sobre la situación de los barras, de la violencia, pero a la hora de tener una ley todavía se sigue debatiendo en el Congreso y no parece como que da un paso para adelante y a veces medio para atrás. Eso es lo que sucede. ¿Qué pasa con la ley de barras? Es lo que vamos a discutir precisamente en nuestro programa con Guillermo Madero. Gracias por estar aquí con nosotros. Él es director de seguridad en espectáculos futbolísticos del Ministerio de Seguridad y en principio conocer un poco cuál es el origen de este proyecto y por qué cree que a veces no termina de allanarse el camino para que se dé. El origen se remonta a cuando iniciamos la gestión. La ministra Bullrich ya había trabajado estos temas siendo diputada. Lo primero que vimos es que a mediano plazo necesitamos un cambio de normativa. La última ley vinculada al fútbol es la ley de la Rúa, que tiene ya más de 30 años. Y en 30 años cambió el mundo, no solo cambió el fútbol. Creíamos que es necesario darle más herramientas a la justicia para poder actuar frente a este flagelo que pareciera que tan difícil. Así que nosotros inmediatamente, ni bien asumimos, empezamos a trabajar en un proyecto de ley, lo presentamos en el Senado a mediados de 2016, pierde estado parlamentario y vuelve a presentarse a fin de año después del partido River Del Boca. espectáculo. Ahora, en el gobierno, ¿qué falló? Porque digo, pareciera que desde lo político se cometió una serie de errores porque lo presentaron sin generar consensos en diciembre, no pasó nada, se aprobó en general, dijeron que la ministra Bullrich dijo que lo iban a presentar en extraordinarias, no solo lo presentaron, no hubo extraordinarias, y ahora digo, no tendrían que consensuar más o tratar antes de pasar como una suerte de papelón, ¿no? Porque para Macri había sido después de lo del espectáculo, bueno, ahora vamos a sacar esta ley, y esta ley sigue ahí sin poder avanzar. La verdad que a mí me parece un papelón la actitud de muchos diputados que utilizan este año electoral para hacer mala política y no ponerse del lado de la gente y del lado, ponerse de acuerdo en cosas básicas que realmente acá es poner blanco sobre negro, porque la ley es bien sencilla en su naturaleza. Es darle un marco, una tipificación a la barra como un grupo criminal. Hace años que venimos discutiendo el tema de la barra brava y para la justicia no existe esa tipificación de barra brava. Para nosotros obviamente tiene una valoración negativa, pero eso nos parece fundamental poder encuadrarlo dentro de un grupo criminal. A partir de ahí todas las conexiones que pueda haber a partir de este grupo criminal. Este proyecto que fue presentado y fue nuevamente presentado en diciembre
Después, por tener justamente consenso de otros bloques, de otros partidos, se fue creciendo. De 40 artículos que tenía fue creciendo a casi 60. Y bueno, eso hizo también que después se empiezan a discutir cosas que no son importantes. Lo importante es acá poner sobre la mesa una discusión de años y tipificar de una vez por todas a la barra como un grupo criminal, y todo lo que tenga conexión con ese grupo criminal, sea el financiamiento, sean los privilegios, sea la connivencia, poderlo penar duramente. Guillermo, me interesaría que Santiago nos dé un poco el panorama de cómo están conformados, ¿no?, los grandes equipos con sus respectivos barras, ¿no? ¿Cuál es la situación de los barras de cada uno de ellos? Sí, últimamente, bueno, hubieron noticias, por ejemplo, por el lado de Boca. La Corte ratificó la prohibición al estadio de Rafael Diceo y Mauro Martín. En el caso de River, tras los incidentes en la final de la Libertadores, se aplicó el derecho de admisión a 248 barras. Caverna Godoy sigue libre. En el caso de Independiente, con Bebote Álvarez preso, Moyano tiene el control absoluto de lo que sucede en el club, inclusive la barra. Racing, hace poquitos días, miembros de la barra amedrentaron al plantel pidiéndole camisetas y también dinero. Hoy Coudet y Lisandro López declararon ante la justicia. Y el último caso es el de San Lorenzo. 3 barras protagonizaron incidentes en un partido de la B y les prohibieron ingresar a los estadios. Me dediqué durante 15 años, fui futbolista profesional, y a veces uno desde adentro permanentemente ve la conexión entre los barras, los dirigentes, los políticos. ¿Crees que a veces estas leyes que se impulsan justamente no prosperan porque no conviene que prosperen? Sí. Claro que sí. Por eso es que esto es poner blanco sobre negro. Y a ver quién se pone de cada lado. Si se pone del lado de los grupos criminales y de esta connivencia que sabemos que ha existido, no solo con dirigentes, sino con funcionarios, va a quedar expuesto en estos días. Por eso me parece una vergüenza que muchos diputados utilicen esto como política y como campaña. Pero políticamente ustedes como Ministerio de Seguridad, ¿saben si cuentan con el apoyo o no de algunos sectores? Sí. ¿Tienen en cuenta cuáles son los sectores que no quieren apoyar una ley así? Está quedando expuesto. Claramente basta ir a una reunión de comisión para darse cuenta de quién está de cada lado. Una cosa es lo que pueden proclamar y decir, y que estamos todos en contra de la barra brava, en contra de las mafias, en contra de todos estos privilegios que han tenido esta gente, esta connivencia que vos hablás, pero a la hora de ponerse de acuerdo en una cuestión básica que es, ¿estamos de acuerdo que son un grupo criminal? ¿Estamos de acuerdo que no hay que financiarlos más? ¿Estamos de acuerdo que hay que sacarlos definitivamente del fútbol? Bueno, ahí es donde nosotros estamos en un lugar bien claro y algunos no. Te hago una pregunta desde la negativa. Si yo me agarro a piñas en un bar y el dueño del bar me prohíbe volver a entrar, está en su derecho por su derecho de admisión. Puedo no volver a entrar nunca más a ese bar. Y aplica su derecho sin que vaya ni la policía ni la justicia a decirle, no, nosotros nos encargamos, no entra más. Le ponemos un policía en la puerta para que Nicolás no entre nunca más. Y al mismo tiempo, si yo tengo, para el Código Penal, si yo tengo a 3 personas o más realizando una actividad ilícita con fines de lucro, está tipificado, se lo considera asociación ilícita. A veces, cuando uno ve los planteos como esta ley y notar que es necesaria, ¿no le da la sensación como que los jueces están haciendo demasiado la cómoda esperando que vengan y le digan, mire, esto que usted ve acá y que nunca lo quiso ver es una asociación ilícita, y que los dirigentes no quieren aplicar el derecho de admisión, que pueden aplicarlo sin que exista esta ley y hasta ahora no lo han hecho? Hay un montón de situaciones que dan razón a lo que vos decís. Hay clubes que no aplican el derecho de admisión. Hay jueces que no aplican la ley de la Rúa. Yo he encontrado 10 condenas en una ley que tiene más de 30 años. O sea, que son delitos vinculados al fútbol. Asociación ilícita. Nunca hubo una condena de una barra brava por asociación ilícita. Es una situación, está mal, está pésimo. Los dirigentes pueden ser conniventes, pueden tener miedo, lo que sea. Los jueces lo mismo. Pero nosotros debemos actuar. Bueno, pero si el juez tiene miedo,
que nos queda el resto. Pero el problema no es que las barra bravas son violentas y generan, sino que participan de negocios Por supuesto. en donde participan todos. Porque ¿quién les da los negocios de estacionamiento y de revenden entradas? Hay un montón de negocios que me parece que lo difícil va a ser eso, atacar eso. Porque ahí no solo participan los barra bravas, participan dirigentes, yo no quiero acusar sin preocupa pruebas, la mano de pero, obra digo, desocupada después, ¿no? Bueno, pero todo esto que vos estás nombrando y lo que nosotros políticos, estamos... no sé si fuerzas de seguridad. Bueno, no pero por quiero eso- Bueno, pero acusar a Santiago venía comentando que lo vio Claro. de primera mano. Es que permanentemente lo ves, algunos haciendo de trapito, otros están en el sector de molinetes, otros tienen los puestos de comida. O a veces son fuerzas de choque directamente políticas, ¿no? Bueno, por eso todo lo que ustedes están nombrando es lo que está Claro. volcado en esta ley. Existe la asociación ilícita, existen todos los delitos penales que están ¿Qué en el tiene de Código nuevo Penal. el proyecto? Fundamentalmente tipificar a la barra como un grupo criminal, pues la asociación ilícita no ha sido condenada en ninguna. Especificarlo. Porque antes que Especificarlo, eran encuadrarlo. eran contravenciones. No, antes, ser barra brava no es nada para la justicia. Ah, eso no, claro. Pero Son los delitos que cometen las los personas. delitos que hacían eran contravenciones. Contravenciones o delitos que pueden también Pero la ley de cometer. ahora no se cumple, no se lleva a cabo o hace falta penas más duras. A ver, la ley actual es que tiene que ver con lo penal y lo contravencional, es la ley de la Rúa que, como digo, Sí. tiene más de 30 años. Nosotros creemos que hay que darle una vuelta de tuerca. La barra brava se ha convertido de una fuerza de choque a directamente, en muchos casos, un crimen organizado vinculado directamente al fútbol. Y eso es un abordaje distinto a lo que era hace 30 años. Entonces, darle una tipificación al grupo, todo lo que sea los lazos que pueda tener este grupo criminal, ya encuadrado como un grupo criminal, sería una asociación ilícita simplificada, dándole una herramienta más a la justicia para que no tengan excusas. Toda esa connivencia que puede tener funcionarios, dirigentes, jugadores, organizadores, van a ser penados con penas de cárcel. Conductas penales que se dan dentro del espectáculo futbolístico, incrementarlos en 1/3. Y muchas contravenciones, que son contravenciones como ingresar una bengala, como violar el derecho de admisión, como revender entradas, que sean pasadas a delito. Porque en el espectáculo futbolístico estas contravenciones son realmente actos criminales. Claro. No es lo mismo cometerlo a 50 cuadras del estadio o en ¿Y otro qué es lo lugar. que está frenando un consenso? Además de que nos imaginamos, ¿no? Los intereses que debe de haber, justamente Eso. hay connivencia política, pero en la discusión en el Congreso, cuando están en la Mezquindad comisión... política. Hay una mezquindad. Hay una mezquindad política, más allá de la connivencia, que por supuesto existe. Hay una mezquindad política y una falta ¿Y de es aprovechada seriedad. por el año electoral o Es usted cree aprove- que en otro contexto podría ser diferente el tratamiento de esta ley? Es aprovechada, pero en temas de seguridad no podemos meter la mala política en el medio. Estamos hablando de la vida y la muerte de las personas, de nuestros seres queridos, de nuestra familia, de nuestros amigos, de la gente. No se puede mezclar. Es muy bajo realmente que hoy los legisladores pongan la política por delante de este tema que es tan importante. Porque cuando se habla fuera, digamos, de este ámbito, estamos todos de acuerdo que los barra bravas son un grupo criminal. ¿Ustedes querían tratarla el miércoles que viene? Eso no creo que pase, ¿no? No, mañana en la reunión de comisión, la diputada Burgos la lleva adelante muy bien y esperemos encontrar un dictamen positivo que se reflexione en esto. Yo soy presidente de un Consejo Federal de Seguridad en el Fútbol que participan todas las provincias, de todos los signos políticos, todos los representantes de seguridad en el fútbol. Ahí nunca tenemos una discusión, siempre estamos de acuerdo y vamos trabajando en esto. Cuando lo metemos en el ámbito parlamentario, empiezan todo este tipo de discusiones, chicanas, insultos, cosas realmente increíbles, una falta de respeto a la gente. Bueno, pero veníamos hablando, creo que lo mencionamos todos, ¿no? Los vínculos. En esto de los políticos, los clubes, esta situación que se ve muy de la mano, e incluso no nada más en la cercanía, sino también en acusar al opositor de la cercanía que puede llegar a tener con otro club. Sí, hay algo que es cierto y es que los clubes, como están conformados en Argentina, que son sociedades, no hay una incompatibilidad y entonces eso lleva a que muchas personas, por la simpatía o por el amor que le tienen al club, mantengan sus vínculos con el club a pesar de pensar a tener cargos en distintas áreas de la vida pública argentina, ¿no? O sea, Moyano mantiene su cargo en Camioneros y es el presidente de Independiente. El presidente de la Nación actual, Mauricio Macri, mientras fue presidente, o sea, tiene sus vínculos con Boca, no está en funciones en Boca.
El karma de Macri durante la gestión en Boca fue el rafadiceo. Tuvo sus ceros encontronazos con la barra brava en la época del rafadiceo. Pero en la actualidad también tenés otros dirigentes que participan en la vida activa de los clubes y son funcionarios públicos. Tenés el caso de Cristian Gribaudo, presidente del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires y secretario general del Club Atlético Boca Juniors. Francisco Quintana, vicepresidente primero de la legislatura, histórico hincha de Boca, confeso, presidente actual de la Asamblea de Boca Juniors. Eugenio Bursaco, quizás es un tema ya un poco más fino porque es secretario de Seguridad de la Nación. Y además Vocal de River. una persona que siempre se dedicó a la seguridad desde Sí. siempre, fue diputado nacional incluso también. Y queda el caso... Y está en River. Exactamente, es vocal de River y queda el caso de Gabriel Astarloa, que es procurador general de la ciudad de Buenos Aires y vocal de Racing. ¿Cómo se hace? Entiendo que estamos hablando de por ahí colegas de su laburo, ¿no? Pero ¿cómo se hace para cuando se viven situaciones como las que se vivieron en diciembre para delimitar políticas de seguridad o decir, bueno, vamos a enfrentar el tema de River Boca de algún modo cuando uno de los responsables de seguridad a nivel nacional tiene vínculos con uno de los clubes implicados? La verdad que, como vos decís, está muy mezclada la política hace muchos años con el fútbol. Cuando vino uno de los expertos ingleses que trabajó en su momento en el informe Taylor y en la reforma del fútbol inglés, dijo, esto es diferente, no apliquen nada de las cosas que nosotros hicimos allá, porque acá está muy metida la política y en Inglaterra eso no pasó. Están en todos los clubes, hay funcionarios, en Boca, en River, digamos, en ese sentido hay como una ecuanimidad. Hay un artículo que es dentro del proyecto que es que no participen dentro de las comisiones directivas, creemos que es más sano. Creemos, O sea, Bursaco debería dejar de ser vocal de River. Bursaco Sí, y todos los funcionarios. Creemos que realmente sería mucho más sano para el fútbol. El presidente de la Nación en ese sentido dio el ejemplo, porque él dejó el fútbol, dejó la dirigencia y se volcó de lleno en la política. No tuvo los dos cargos. O sea que en ese sentido creemos que él marcó un ejemplo y hay que seguir eso. Vamos a aprovechar que está aquí en Hoy Nos Toca la Noche para ampliar un poco también más allá del proyecto y la pregunta es visitantes sí, visitantes no. Esta mañana estuvo en los estudios del canal de la ciudad con Javier Díaz en Hoy Nos Toca la Mañana. El abogado penalista Mariano Vergés dijo lo siguiente. ¿Estamos más cerca para usted de que vuelvan los visitantes? Sí, estamos, digamos, está más cerca, pero lo que yo siempre advierto es que cuando los visitantes, o sea, se pretende que vuelvan, se hace sobre la base, digamos, de algunas decisiones voluntaristas. O sea, no tenemos, digamos, una previa, como se dice ahora, digamos, una previa que desde el año 2013, nosotros no tenemos pues, visitante en la categoría superior, y yo no recuerdo que se haya hecho un curso de capacitación, digamos, charlas instructivas, ver de qué manera, digamos, se puede implementar una vuelta del visitante que no sea una decisión que, digamos, mañana vuelven. Y tenemos en la mesa en realidad varios fanáticos del fútbol, ¿no? Vos sos de Racing, ¿no? Soy de un poquito. Racing. Sí, por suerte. Está agrandada. Claro. Terrible. Visitantes sí, visitantes no. Se lo que- pregunta a usted, se lo pregunta a todos. Lo que Él dice- es de Vélez, por ahí no importa mucho. Pero... Lo que dice el doctor Vergés es que los visitantes no vuelvan de la misma manera en que se fueron, cosa que coincidimos. ¿Pero Nosotros hay desde la garantías para seguridad. eso? A ver, la seguridad en el fútbol se da en 24 jurisdicciones distintas. Nosotros creemos que se ha avanzado muchísimo y siempre dijimos lo mismo, no hay que poner el carro delante del caballo. Nosotros no trabajamos en seguridad solamente para que vuelva visitante, nosotros trabajamos para normalizar el fútbol, que realmente se ha enfermado de violencia. Hay una discusión también que va más allá de la seguridad, que tiene que ver con lo dirigencial. Hoy la mayoría de los dirigentes de los equipos grandes no quieren que vuelva el público visitante. Entonces, ellos son los que organizan el evento y los que lo llevan adelante. Nosotros somos los que trabajamos y velamos por la seguridad de las personas y dando las condiciones de seguridad para que el fútbol recupere la normalidad. Nosotros creemos que estamos mucho mejor, pero obviamente hay reformas estructurales como esta y normativas que son muy importantes. Santi, ¿visitantes sí o no? Es que
no hubo una merma de violencia sin visitantes. Con visitantes justamente el tema fue, esto es un descontrol, no lo podemos manejar, que se terminen los visitantes. Y sin visitantes no hubo mucho menos descontrol. Las barras siguieron teniendo internas hasta aún más violentas y toda esa violencia que descargaban con la hinchada rival hasta a veces la descargan con los jugadores que están en campo de juego, que es todavía peor. O sea, hay más desprotección todavía con los jugadores. No, por eso es que se necesitan cambios estructurales. Eso que decía recién el doctor Vergés. El fútbol el visitante no puede volver de la misma manera que se fue. Necesitamos hacer cambios estructurales y de fondo, más allá de la emergencia. Nosotros aplicamos un programa que es Tribuna Segura, que hemos capturado más de 600 prófugos, que hemos restringido el ingreso a más de 1.500 personas. Tenemos Cuéntenos un listado. una de las anécdotas, ¿no? Con Tribuna Segura, que la gente tiene que ir con la entrada y el documento y ahí han saltado un montón de alertas en la justicia. Bueno, tenemos muchísimas anécdotas realmente. ¿No? Realmente tenemos muchas. Nos decían mucho, por ejemplo, el tema de que podían venir con el DNI de otra persona, ¿no? Entonces de esa manera nos podían engañar. Nos pasó que vino un día, un chico era joven y vino con el DNI y el DNI tenía un número bajo y este chico tendría 40 millones de DNI, el DNI figuraba 20 y pico. Claro. Enseguida se dio cuenta el efectivo policial y le dijo, ¿quién es esta persona? Dijo, es mi tío. El tema es que había saltado una captura con el tío. El tío te había pedido captura. Claro. Y el chico había memorizado el DNI del tío porque él tenía derecho de admisión. Claro. Entonces, pobre chico, se comió varias penalidades por lo que había hecho y encima su tío fue capturado. Estamos hablando de una cuestión ya estructural, ¿no? Sí. El chico de derecho a admisión, el tío pedido de captura. Sí, bueno. Bueno, sí, digamos, pero hay como todo un folclore, ¿no? De cómo buscar el lado B para poder ingresar igualmente, aunque tengas cierta restricción. Y cómo, por esta disposición de Tribuna Segura, logran dar incluso con personas prófugas de la justicia. El primer día que implementamos el sistema, el primer día al minuto 50... Ahora pueden estar prófugos de la justicia, pero no pueden dejar de ir a ver el fútbol. El secreto de ¿no? sus ojos. Chicos, por favor. El secreto de sus ojos. Claro. Secreto de sus Sí, ojos. básicamente. Cuando, o sea, todos vimos lo que fue el debate y cuando se empezaba a cruzar, Tagliade comiendo una banana, otro diciéndole forro a Iglesias respondiendo tonta y alguien que tuvo que poner paños fríos. Una vergüenza. Cuando vemos eso pareciera que los barra bravas estuvieran tratando la ley de diputados. Sí. ¿Se puede tener esperanza de que esta ley salga cuando vemos que la comisión está funcionando de ese modo? Nosotros vamos a empujar siempre. Y siempre vamos a estar del lado correcto, que del lado de la gente en ese sentido. Cuando ve uno de este tipo de espectáculos, como decía hace un rato, te da vergüenza. Y espero que recapaciten los diputados, realmente. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí en Hoy Nos Toca la Noche, compartir un poco de este folclore del fútbol que necesita más seguridad para que no haya violencia en la Argentina y que para que sea un espectáculo para toda la familia, ¿no? Un espectáculo deportivo para todos. Gracias por acompañarnos, pero no nos vamos, se nos queda todavía el tercer bloque. Aquí estamos para contarles lo que no nos puede faltar. Uno de los puntos álgidos de este año electoral es la provincia de Córdoba, no nada más por la interna en la que se ve envuelta Cambiemos, sino porque Roberto Lavagna eligió ese lugar para ir a visitar a Schiaretti. Sí, bueno, es el segundo bastión electoral, gracias Dianita, bastión electoral, según el peso que tiene en el padrón, es la segunda provincia. Sí, lo fue a visitar. Menos mal que Lavagna dice que no es candidato, porque si fuera candidato, mamita, estaría todos los días en todos lados y dando reportajes. Pero no, dice que no es candidato todavía, que quiere lograr primero consenso, pero se fue el ex ministro de Economía a visitarlo al gobernador de Córdoba. Schiaretti lo recibió en la gobernación. Hay una sintonía con Schiaretti, porque Schiaretti acaba de cerrar una alianza en
su provincia para las elecciones, en el que se presenta para la reelección, con el socialismo y con el gen de Margarita Stolbizer. Que es lo que él quiere, lo que Lavagna quiere. Dos partidos que están impulsando a full la candidatura de Lavagna para armar un frente amplio con Alternativa Federal. Bueno, Schiaretti dijo que no hablaron de las PASO, pero sí no hay consenso ahí. Por ahora no hay consenso, porque Schiaretti sí le dijo que viene trabajando desde hace tiempo Alternativa Federal para que haya una interna y por el momento se mostró alineado con este espacio que él ayudó a crear. Más adelante no sabemos qué puede pasar, pero en eso no coincidieron. Después sí coincidieron en que tiene que haber, el próximo candidato tiene que ser de consenso y de alternativa son las dos palabras que más usa Roberto Lavagna. Lo escuchamos a Lavagna. Mi tarea el día de hoy y de muchos de los que me acompañan, con los cuales estamos trabajando, es cómo creamos consensos por encima de las banderas partidarias, o sea, pensando estrictamente en una coalición de gobierno y demás, para poder hacer algo distinto y para hacerlo con rigor, con seriedad, con consistencia. Ese es al día de hoy mi papel. Bueno, acá lo vemos a Lavagna hablando, porque primero vio al gobernador y después fue el invitado especial de una reunión de la Fundación Mediterránea, ¿sí? Y ahí habló de economía, varias chicanas para el gobierno, porque dijo, no voy a hablar de los últimos 70 años como está de moda decir ahora y echar todos los males a los 70 años, dice, porque si no le tendríamos que echar la culpa a Colón, dijo, ¿no? Es una cosa que está de Tinelli, habló de todo. Lavagna. Sí, está con mucha energía. Y Duhovne está muy enojado con Lavagna. ¿Sí? Me contaron hoy, sí, es el único molesto. Después Macri, Marcos Peña, ahí están viendo cómo lo van neutralizando, pero Duhovne sí está pero se largó, hubo incluso hasta carteles de Lavagna por allí. Sí, un gremio. Un gremio, sí, un gremio que hasta está usando como las ojotas y las medias de dibujo. Bueno, las partes divertidas de lo que sería la situación de la campaña electoral. Otro de los temas que no podemos dejar pasar en el día de hoy es la situación con el intendente de Mar del Plata, que aparentemente le pedía a la policía de su localidad, la policía de tránsito, que por favor llamen al Uber, lo pidan precisamente, que cuando aparezca le secuestren el auto, le hagan una multa, algo que era totalmente, que iba en contra de las personas que estaban manejando. Pero la justicia puso reparos, ¿no, Nicolás? Sí, básicamente hubo un fallo en el cual le dijeron al intendente que no puede seguir haciendo eso. O sea, puntualmente... Su idea, señor, no va con la ley. No, básicamente es ilegal. O sea, y en todo caso, si eso fuera legal, podría aplicarlo para cualquier otro delito. Por ejemplo, ¿por qué no llama a los punteros de droga y los mete presos? Bueno, como todas las situaciones que se dan aquí en la Argentina, tienen en general una cuota de película, de serie, ¿no? De una cosa actoral. No vamos a dejar afuera la vida de Carlos Tevez, que parece que ahora la vamos a poder ver en pantalla grande o en serie al menos. Así es, Diana. Se va a llamar Apache y es una serie de la vida de Carlos Tevez. Se va a estrenar a mitad de año, van a ser 8 capítulos y va a ir por Netflix. Ah, yo la quiero ver. Sí. ¿Vamos a ver un adelanto? Dale, sí, vamos a verlo. Un adelanto. Me da muchas ganas. Buenísimo. Sí, Sí, la serie va éxito. a contar los 3 años previos más o menos hasta que Carlitos debutó en primera. Va a haber mucho contenido de violencia, marginalidad, ¿Romance? fútbol. Puede que la también romántica algún que de otro romance. Gracias. Bueno, todos vamos a querer ver entonces la serie de la vida de Tevez. Esto hasta aquí llegamos porque ya no tenemos más tiempo. Mañana más, hoy nos toca a la noche a las 23. Gracias por acompañarnos.